bienvenida, bienvenidos, como decía, quienes no hayáis estado aquí aún. Esto es el tercer piso, que es el proyecto, no solo en la tercera planta de Librería Proteo, como sabéis, la librería decana de Málaga, con 54 años, hace este año de su existencia. Empezó en un tercer piso, en unas calles más abajo, cerca de ¿cómo se llama esta calle de ahí? Bueno, ya, como decía antes con Juanmi, decía esta mañana, ya estamos en una época donde si eres capaz de acordarte dos números de teléfono seguidos, es todo un logro. Mi nombre es Héctor Márquez, soy periodista, gestor, activista cultural, en fin, esas cosas que se hacen, es decir, que la lío, intento organizar actividades a lo largo de mi trayectoria relacionadas con todo el ámbito cultural y en los últimos años, desde que Prometeo me pidió que lo hiciera, así hicimos desde el año pasado y creamos este proyecto del tercer piso, del que ya llevamos 100 y pico sesiones y han pasado escritores de distintos géneros, no solo de géneros literarios, también de géneros de lo que es ahora todo el espectro. No sé si tenemos transfluidos binarios, pero que no sé lo que es eso realmente, les confieso, pero que vamos, que esto es un espacio abierto, donde básicamente lo que se le da es intentar crear una línea de continuidad con el espíritu que alumbró en su inicio esta librería, cuando las librerías eran unos espacios escasos y de resistencia. No había tantos libros, había una cierta hambre por leer. Yo no sé si existe ahora hambre o es simplemente gula, pero en fin, esto será algo de lo que podremos hablar hoy a lo largo de la conversación, porque será una conversación. Y en el tercer piso lo que queremos hacer es celebrar aquel lema de la canción, no sé si los que tienen unos cuantos años recuerdan que existía un programa de los primeros que hizo Sánchez Dragó en televisión, que a pesar de su personaje, Sánchez Dragó hizo no poco por la divulgación del mundo de los libros. Y había una canción que decía que todo estaba en los libros. Y efectivamente, si no está todo, está casi todo. Y parte de ello está también incluido en la novela que presentamos hoy. Novela de Juan Miguel de los Ríos, que es la primera novela que yo he leído, por lo tanto sé que tiene otras obras anteriores. Sé que empezó de la mano, porque así lo dice su biografía, nos hemos conocido personalmente hoy, sí. En un plató de televisión, donde le han preguntado sobre todo si se comía bien en la cena del Planeta sí. y del Lara, en fin, que son las cosas que a la gente le interesa. Sí. Pero ustedes damos por supuesto que, ya sea por amistad o por conocimiento del autor, que supongo que aquí hay gente que la conoce, porque veo unas caras sonrientes, y esto cuando no conocen al autor no suelen ser tan sonrientes. No. Es la última novela, que fue finalista del premio Fernando Lara, que intenta repetir el éxito de ventas que ya tuvo 7LR, 7 lágrimas rojas, que yo no he leído, que hemos editado también nosotros, que cuando digo nosotros me refiero a Ediciones del Genal, la editorial de Librería Proteo, y que ya hablaremos un poquito de esa. Creo, María Ángeles, que tenemos ahí algún ejemplar, ¿no? Vale, hoy estamos presentando esta, pero quien quiera y no conozca la anterior, allí tiene. Les recordamos que aquí nos encanta luchar por la cultura y todo eso, pero que también vendemos libros, vivimos de ello. Es decir, que no hay nada malo en decir compren el libro de Juanmi, o compren el libro que ustedes quieran, o los libros que ustedes quieran, incluso algunos que él recomendará, porque de eso se trata. No es dinero mal invertido. Y no es dinero mal invertido el que uno se puede gastar en esta novela. Yo creo que es un thriller policiaco, ¿no? Sí. De alguna manera, porque es trepidante, eso está claro. O sea, está dividido en 68 capítulos, 68, ¿no? 68, sí. 68 capítulos, breve, de una tensión constante, donde están pasando cosas constantemente y se habla mucho también, porque se habla bastante en esta novela. Correcto. En esta novela es, por un lado, hay una parte que es una novela de tesis, de qué significa la naturaleza humana y hacia dónde va.
Y por otro lado, es una novela de quién es el asesino, como las típicas novelas policíacas, con protagonista de nombre literario, Lorca, que es el detective, es el Colombo de esta historia, el sabueso que intenta descubrir, acompañado, como siempre, todos los detectives tienen una serie de acompañantes. En ese sentido, la novela responde, digamos, a parte del género clásico. Está ¿no? todo inventado. Sí. Bueno, está todo inventado, pero después depende cómo se combinen las piezas. Palabras, sí. Tiene un brillo, tiene otro. Yo que reconozco que no soy tampoco un seguidor acérrimo de las novelas de 1500 páginas donde quiero saber al final quién es el asesino o dónde está el secreto del manuscrito que se esconde entre... esta novela, pues, me ha atrapado y yo estaba como diciendo, si yo ahora no son horas para yo seguir leyendo, yo debería estar descansando, porque no es lo mismo leer por gusto que leer de profesión. Eso pensaba yo cuando lo escribía. Esto no son horas de estar escribiendo. Así que ya está. Bueno, aquí hay una cosa que tú dices al principio, que es que avisa que por favor que nadie cuente el final. Porque el final se cuenta en el final, justo, exactamente, en las tres últimas líneas. Sí, al final la gracia de esta novela es que las tres últimas palabras cambian el rumbo absoluto de la trama. Bueno. ¿Vale? Y entonces invita a una relectura. Yo nada más creo puse una frase, ¿no? Que lo puse ahí al principio. Sí, soy capaz. Al principio puse muchas cosas, pero en este concreto puse una frase de Conan Doyle, ¿no? Que ahora está muy en moda con la novela de Arturo Pérez Reverte, que dice que el mundo está lleno de cosas obvias de las que nadie, por alguna razón, se da cuenta nunca. Y esa fue mi idea, es decir, una vez que tú lees el final, si haces una relectura, verás todas las pistas obvias, tan obvias que no se ven, que voy dejando la novela. Esto era un clásico que siempre existió, digamos, en la novela de misterio. Sí. Desde Agatha Christie, Conan Doyle y todos los clásicos y Menón, es decir, la respuesta estaba ahí desde el principio, solo que como un arte de prestidigitación del novelista, te lo pone tan evidente que tú no te das cuenta porque estás mirando, estás siguiendo otra cosa. Estás mirando otra, exactamente. Hay como un arte del thrillerismo, pero aquí además, en este caso, algunos de los personajes, aquí se habla mucho de neurociencia y se habla también de cognición, de realmente cómo pensamos y cómo interpretamos la realidad. Sí, en realidad es un diálogo con el lector de cuál es la naturaleza de la realidad. Exacto. Eso es lo que yo pretendía. O sea, yo trataba de escribir una novela muy concreta, muy terrenal, pero aparte también muy dentro de lo abstracto, porque a mí me gusta mucho la novela que yo ponía de ejemplo, y corto la frase que estaba hablando, de Pedro Páramo, ¿no? Uh-huh. De Pedro Páramo te manejas en los ambientes, en dos escenarios, en el mundo de los muertos y en el mundo de los vivos, pero te da exactamente igual, no te planteas, esto no puede ser real, que esté hablando con muertos o que sea vivo. Cuando el autor te lleva a un escenario donde no te importa si lo que habla o lo que está ocurriendo forma parte de la realidad cotidiana, yo creo que ese tipo de relato es el que a mí me gusta y este fue el que yo llevé. Lo que ocurre es que al final, como yo lo que enfrento es al lector con la idea de que interpreta la lectura como tú quieras, que también lo indico al principio de la novela, ¿no? Puede parecer, en algún momento te vas a preguntar cuál es el estilo de la novela, o sea, hacia dónde va dirigido. El objetivo al final es que la explicación que tú quieras darle al sentido de esta novela te convenza a ti. Si quieres darle un sentido abstracto, mágico, te vale. Si quieres darle un sentido concreto, hay una explicación real de todo lo que ocurre. Esto al final no es como las típicas novelas que, al final todo era un sueño y ese sueño te vale para cualquier final, porque claro, lo he soñado y esto no es un sueño. En este caso, vale. No, efectivamente, no lo Serrano. Correcto. Sí, hay una cosa que a mí siempre me gusta cuando traemos aquí a los invitados. Hoy también recordaba en la entrevista que te hacía Roberto en la televisión que básicamente casi todo escritor debería serlo al menos, anteriormente un lector y un lector apasionado. Vámonos, porque esto es una de las cosas que a mí más me interesa, siempre saber de dónde viene el origen
del artista adolescente o el artista niño? Es decir, ¿cuál es el momento donde tú pasas de devorar seguramente el libro a decir, yo quiero ser el que cuente estas historias que a mí me atrapan? Pues fíjate, no lo recuerdo, no fue como un golpe, no fue que me caigo y quiero ser escritor. En realidad es un proceso en el que te apetece escribir y contar cosas. Empiezas con los relatos cortos y al final un relato corto te lleva a una historia más larga y terminas escribiendo una novela. Yo empecé joven leyendo a Julio Verne, que yo creo que yo no sé si ahora Julio Verne vendería libros, la verdad. Hay tantos autores que he adorado y que no sé si ahora estarían en los catálogos de los libros más vendidos. Empecé por Julio Verne y hubo un libro que a mí me cambió un poco la dirección de mis lecturas, que fue Los Santos Inocentes, porque de pronto me encuentro con una historia donde no hay ni bueno ni malo, y además los buenos no ganan. ¿Qué ocurre aquí? No hay ni héroes ni nada. Lo tienes ahí, ¿no? Los tenemos aquí mientras vamos a irlo enseñando. Curiosamente no teníamos ningún ejemplar de Los Santos Inocentes. Mírense ustedes de cómo es la cosa. Mira, de Tierra a la Luna. Pero bueno, tenemos aquí, ustedes para que lo recuerden, este fue, yo creo que sí, la edición de Planeta que más se vendió. Sí. Este de Los Santos Inocentes. Y Mazurca para dos muertos de Cela, que es una historia que también porque se habla en un lenguaje duro de la propia naturaleza, también de la naturaleza humana, de las emociones, con personajes muy duros, muy esclavos. Adolescencia, juventud. Sí, ¿no? sí, muy esclavos. Claro, la época de la adolescencia era la época también de Borges, que por aquí tengo un vecino mío, se llama Antonio Soler, que se llama como el escritor. Como Antonio Soler. Es mejor que el escritor, pero resulta que él me daba muchísimos libros y recuerdo a Borges, y además yo siempre recuerdo a Borges como un bibliotecario que te va sacando libros olvidados, libros que nunca nadie leería, como Funel Memorioso, que antes hablábamos, y te enseña ese libro. Y luego te vas construyendo unas lecturas que te van creciendo. Llegas a Pedro Páramo, que yo creo que es una novela fundamental, quizás también por el hecho del privilegio de estar escrito en un idioma que es el tuyo, pero en un país que no es el tuyo, ni en un contexto que es el tuyo, que tenemos el privilegio de lo que hablamos los castellanos parlantes, tenemos el privilegio de tener un idioma hablado por 500 millones de personas, no los tengo contados, así más o menos, pero son muchos, pero cada uno con una realidad que no tiene absolutamente nada que ver con tu origen ibérico, ¿vale? Claro. Y entonces me parece maravilloso, ¿no? La historia de Pedro Páramo no podría ser posible escrito en castellano si no fuera porque es un escritor mexicano. Y te vas construyendo una especie de cuerpo de escritor, llegas a Cervantes, llegas al Quijote. Siempre digo que el Quijote hay que leérselo con una trastienda de libros. No te puedes leerlo si previamente no tienes detrás una cierta experiencia para comprender la fuerza del personaje, ¿no? Personaje, además, que a mí me recuerda, yo tengo, los dos libros más importantes en lengua castellana se dicen que es el Quijote y 100 años de soledad, y ambos libros se parecen mucho en que son dos historias que nunca deberían ocurrir. Historias llenas de historias, además. Y de personajes que hablan como dioses. Claro. En 100 años de soledad ninguno habla normal. Todos hablan como auténticos dioses, juristas del Senado de Roma. ¿No te parece a ti? Porque eso pasa también un poco en tu novela. Yo hay veces que digo, ya. Esta conversación, esas conversaciones que se mantienen, Susana Torre, están por aquí, ¿eh? Susana Torre, aquí hay muchos personajes de novela. Dicho que hay muchos personajes que están aquí han venido por el libro, vamos. Y después dirán su versión de la realidad. Sí. Pero sí, hay veces que lo estás leyendo y dices, de momento hablan dos de esta manera, con esta fluidez y sin pausa, pero que nos gusta como lectores encontrarnos a alguien que sea capaz de meter en el idioma aquellas ideas sobre el mundo y sobre la realidad que tanto nos cuesta expresar, ¿no? Sí, ideas que quizás nunca vas a encontrar en Google. Yo me acuerdo que estaba hablando en mi otra profesión, la de ingeniero, estaba dando en una pequeña conferencia en el lenguaje y ciencia de la computación en la Facultad de Ingeniería de Informática, en el centro, la ETSI. Y yo le dije, mira, el objetivo al final de nuestra profesión como ingeniero es la imaginación, y la imaginación empieza donde acaba Google. O sea, nunca vas a encontrar la imaginación en Google. Ahora con la inteligencia artificial, digamos que está más acotada, ya la imaginación te queda un poquito más lejos porque
Quizás la IA nos ha dado esa herramienta que sustituye a la imaginación, pero creo que nunca debemos perder la capacidad de sorprendernos nosotros mismos con ideas que quizás no sabíamos que teníamos, ¿no? Que pasa un poquito con este libro. Yo mientras lo iba escribiendo me dejo sorprender porque digo, este diálogo en realidad lo estoy teniendo conmigo mismo, pero es parte de lo que yo pienso y parte de lo que he leído. Si yo tirase de un hilo invisible todo aquello que he escrito, seguramente llegaría a algún libro en algún sitio en algún momento de mi vida. No lo sé cómo. Hay varios libros que están evidentemente más allá, por ejemplo, del homenaje que has hecho al investigador, a Lorca, llamándole Lorca como directamente. Lorca, sí, correcto. Hay un libro que está presente constantemente. Tenía la duda entre Lorca y Miguel Hernández. Pasa que Hernández es que suena muy Miguel Hernández y Lorca. Sí, claro, no, sobre todo porque sonaba el agente Hernández, ¿no? Es una película de Alfredo Landa. De Alfredo Landa, ¿no? Directamente. Pero la gente Lorca... O sea, que hay que recordar. Pero Landa ha sido el mejor investigador en cine que ha existido. Bueno. Y sobre todo porque son dos personajes que... pues yo siempre que pienso en su muerte, su trágica muerte, uno en Alicante, en una prisión, ¿no? Por una neumonía, y el otro fusilado en un camino, en realidad no matas al personaje, matas a todas las historias que hubieran contado, ¿no? Que esa parte en nuestra biblioteca de Alejandría de los españoles, todos aquellos libros que se quemaron en la biblioteca de Alejandría son los libros que también se quemaron cuando mataron a Lorca y a Miguel Hernández, ¿no? Y entonces, bueno, pues como yo siempre tenía esa idea, digo, mira, voy a llamar a la gente a Lorca, en algún momento saldrá. Al final no hay ninguna línea de conexión más que el nombre entre el personaje y el poeta, pero bueno, me apetecía llamarle Lorca. Bueno, hay otro, digamos, por todas las referencias que son evidentes, sin hacer spoiler, porque sale al principio, está la presencia del Mago de Oz. Ah, sí. Constantemente, que es un leitmotiv de la novela, directamente. Sí, y los personajes. Dorothy, el hombre de Hojalata, el león y el espantapájaro. Triste y el espantapájaro. Sí, lo hice, sí. Y bueno, fue una novela que me gustó. Vi la película y además la película me impresionó. Me dio hasta miedo, la bruja esa saliendo. De hecho, hay solo dos películas que de niño me han dado muchísimo miedo. Esa, La bruja, y la de Pinocho cuando se convierte en burro. Esa escena del niño que se convierte en burro me parece espantosa. Claro. Yo no sé, Disney tenía un trastorno o algo parecido. Porque... Bueno, fue Carlo Collodi, Disney lo endulzó bastante. Sí, que por cierto hay una versión ahora de Guillermo del Toro que es excelente. Esa está bastante bien. Siniestra, sí, es verdad. Sí. Pero es que los cuentos infantiles, que yo ahora que veo esta nueva voluntad de reescribir la historia, porque vaya a ser que no estén impactando las ideas de los siniestros, el cuento se ha nutrido de los siniestros. Sí, bueno, de toda la vida, ¿no? O sea, yo recuerdo en filología cuando estudiábamos la morfología del cuento de Vladimir Prop, y tú te dabas cuenta realmente que los cuentos de los hermanos Grimm, todos los cuentos clásicos, son cuentos básicamente de aterrorizarte para que algo se te quedara. Alguna idea moral o una idea de comportamiento. Bueno, el cuento de Gretel y el de la casa de chocolate era una advertencia a los niños de no meteros en el bosque, que os puede pasar algo, ¿no? Claro. Sí, los cuentos estaban pensados originalmente para asustar y educar a los niños en el miedo, para que no fueran a hacer cosas que bueno, pues adentrarse en el bosque o hablar con desconocido, que también un poquito la idea de Pinocho, ¿no? Que se va con unos feriantes y demás. Sí, ese es el objetivo, y bien que lo han conseguido. Luego pasa que luego ya está el rey, que es un ogro gigantesco y hace más gracia que miedo, pero bueno. En esta historia, porque en todas las historias para que hay alguna tensión, algo puede suceder. Sí. En esta historia, básicamente no creo que hagamos ningún tipo de spoiler, se acabará la realidad tal y como la conocemos, que digamos es una base de la narrativa de toda la historia. Es decir, vamos a hacer algo y se va a liar parda y esto se va a acabar. Sí, bueno, a mí me gusta jugar con la idea de qué pasaría si, y ahí construyo. Se me ocurrió una idea de qué pasaría si un día en Málaga lloraran 6 vírgenes, ¿no? Y ya monté la historia de 7LR. Y aquí puse la idea de qué pasaría si alguien hace un avance científico que permite curar toda la enfermedad, que es el caso del Dr. Ricky, que es uno de los personajes de la novela,
Y ese algo sirve también para ir hacia otra parte, un salto en la evolución de la humanidad, ¿no? ¿Qué pasaría, no? ¿Hacia dónde nos dirigimos, no? Y yo juego con esa idea, que es ahora mismo implanteable, o sea, que no forma parte de la realidad cotidiana. Es decir, las enfermedades no se curan y no vamos camino ahora mismo de ninguna raza humana nueva. Pero juego con esa idea, también juego con la idea del populismo, ¿no? De cómo se manejan en diferentes escenarios por pura ambición los políticos, que además hay una frase, hay una parte en la que Lorca, cuando hay una tensión en el libro muy grande entre las potencias, China, Rusia y Estados Unidos, que están a punto de entrar en un conflicto mundial, y están los dirigentes en la cumbre de Toledo discutiendo entre ellos, y Lorca dirá, ¿serán capaces? Y ellos dicen, les da igual, todos son unos vejestorios de 80 y pico años y les da igual si el mundo se acaba, para ellos ya el mundo se ha acabado, ¿no? O sea, el mundo en realidad, las decisiones del cambio climático y las decisiones políticas debería ser de gente de 20 años, que son los que van a vivir este mundo. Yo cuando veo la cumbre de París del cambio climático y veo gente de 80 años, digo, a esta gente le da igual si viene un huracán y se los lleva todo por delante. Si es que no van a estar. Los que están tomando las decisiones. Lo tienen que tomar gente de 20 años. Es una cosa curiosa porque realmente, digamos que casi todas las historias se manifiestan a través de un conflicto. Sí. Y de un conflicto... Sí. Que no solo es un conflicto de intereses, sino también, en este caso, no vamos a decir nada que pueda, porque está resuelto de una manera muy, creo que bastante brillante y muy significativa, muy simbólica, de la escasa diferencia que hay entre, digamos, los órdenes morales que pueden ir muchas veces establecerse en conflicto. Aquí se ve muy claro esa idea del yin-yang, que el yin incluye al yang y se transforma en él y está constantemente evolucionando final, y hay pequeñas diferencias, y hay pequeñas diferencias también a la hora de decir el conocimiento, el poder, la tecnología. Aquí se habla mucho de tecnología. La tecnología nos salvará, la tecnología nos hará más infelices, nos destruirá. Y al fin y al cabo está, digamos, esa pregunta final siempre que se hace de en sí misma la tecnología es inocua, como cualquier herramienta, solo se trata de la instrumentalización que haya detrás de cada uno de los seres humanos que lo utilicen. Y precisamente tiene en medio al que creo que es el hombre común, el hombre de sentido común, el hombre que es la persona que está reflexionando constantemente sobre su vida y sobre los demás, aparte de ir intentando descubrir si se la están dando con queso, quién es el asesino, quién es bueno, quién es malo y quién es lo que sea. Está haciendo ahí una labor, tampoco vamos a decir nada sobre el tema, pero es, digamos, ese referente que suele haber en casi todas las historias de novela negra e incluso del oeste, que tú puedes ser un asesino, puedes ser un pistolero, pero tienes, digamos, una identidad moral, una profundidad moral. Sí, es un código, sí. Y ese es el personaje sobre el que tú has querido... Sí, porque Lorca al final de lo que tú dices, tiene un código y actúa en función de ese código, ¿no? Claro. Todos tienen, pero es que Susana Torre también tiene su código. Claro. Y Dorothy también tiene su código. Y al final tú enfrentas códigos y no puedes saber quién es el bueno o el malo. De hecho, al final de la novela hay un enfrentamiento y el que crees que puede ser bueno no lo es, y el que puede ser malo pues tampoco puede ser, porque cada uno da su punto de vista, como hemos dicho, la manera en que observamos la realidad, la verdadera naturaleza de la realidad. Y entonces entra en ese diálogo de, bueno, que quizás no es todo, depende de los matices con que tú observes esa realidad, puedes considerar que tales códigos son buenos o no son tan buenos, ¿no? Hay una frase que suelta una de las... claro, no puedo hacer spoilers, claro, no puedo contar nada. Que dice, nadie conoce la palabra humanidad tanto como la conozco yo, ¿no? Con mejor que yo. Y ahí tal. Y luego también hay otra frase que habla sobre las cosas que conocemos. A veces no conocemos las cosas o no entendemos las cosas porque no sabemos mirarlas. Tenemos que aprender a mirarlas para comprenderlas, ¿no? Y son cosas que requieren años, ¿no? O simplemente que alguien dé un nuevo punto de vista y te permita observar esa cosa esa realidad que tú no comprendías y que de pronto ya comprendes, ¿no? Tú hablabas al principio de que Julio Verne fue uno de tus primeros... sí, de la luna, sí. De hecho, además, la influencia de Julio Verne en la historia de la humanidad ha sido, y en la historia de la tecnología, ha sido importante. Sí. Este señor...
Mira, 7 vírgenes. Ahora empiezan a sangrar, que lo teníamos preparado. Está todo preparado. No escateméis en gastos, de verdad. Es una cosa. Es una cosa. Si tú hubieras leído una novela como esta, ¿Cuál? A mí, como la tuya, sí. como la tuya, cuando eras joven, ¿qué hubieras dicho? Este tío se le ha ido la puta cabeza. Sí, bueno, es posible, ¿no? Pero es que estoy intentando recordar una novela que se pareciese. Creo, bueno, es que la pregunta no es mala, tío. Creo que me la habría leído, sí, eso seguro. Y que me hubiera intrigado y me hubiera hecho pensar que era un poquito el objetivo. Lo que pasa es que, como me he leído tanto esta novela, yo creo que he sido la persona que más se va a leer esta novela con diferencia, porque me la habré leído 50 veces, yo que sé, hasta que lo haya redondeado. Pero sí que es verdad que al final uno escribe aquello que te apetecería leer, si no, no lo escribe. Y sí, sería una idea. A mí Julio Verne, lo que más me sorprendió sobre todo, y creo que en eso debemos aprender todos los escritores, es su capacidad de documentación. Él apenas salía de París, pero estaba suscrito no recuerdo, estaba suscrito a algo de la ciencia en Madrid, en París, y llegaban continuamente tarjetas informando de cada uno de los avances técnicos que había a principios del siglo y final del siglo XIX y principios del XX, y él cogía y las leía y a partir de ahí construía su historia. Por eso se le dice que es un avanzado. En realidad lo que él hacía era informarse mucho. Y eso en contraposición, por ejemplo, con Cervantes, y que él no se documentaba. Cervantes tenía todo su mundo interior y lo sacaba todo, tenía tanta literatura y tenía tanta capacidad de lectura y tal, y un oído, como decía, un oído maravilloso para escuchar a la gente. Poca mano izquierda, pero tenía buen oído. Y luego y entonces creo que esos dos personajes, esos dos escritores, creo que dan las claves un poquito de documéntate mucho y pon mucho oído también a lo que hay alrededor, ¿no? Y puedes construir una buena novela. Aparte, creo que lo hablábamos en el coche cuando hemos venido de lo de la televisión, nos hemos puesto a hablar y yo al final he dicho, no vamos a tener nada que contarnos luego esta tarde. y era que al final, como en la música, ¿no? Que toda la música se construye, casi todas las canciones se construyen sobre 6 o 7 acordes, sí, que son los básicos. Todas las novelas y toda la historia se construyen sobre 30 o 40 historias. 22 historias. 22 historias. Sí. 22, digamos, tramas argumentales. Efectivamente, de manera, sí. Se construye sobre eso. Y sí, eso es una cosa que es asombrosa y que a medida que digamos, cuando empiezas a leer, no sabes. Te imaginas que todo es infinito. A medida que vas avanzando te das cuenta cómo hay una serie de tropos que se repiten, de estructuras que se repiten, que ya te ves cuando eres suficientemente leído o has visto mucho cine o muchas series, que ya sabes lo que va a suceder directamente, y hay pequeñas, porque hay como una expectativa. De hecho, el halcón maltés, yo lo he visto ya en varias novelas. Claro. Es halcón maltés, vamos. Bueno, cuando éramos niños, quiero decir, yo supongo que todos leemos, yo siempre recuerdo, es decir, no leemos porque nos han hecho entender que es algo útil para nuestro desarrollo. Leemos porque se ha producido seguramente en algún momento de nuestra infancia. Por eso es tan importante que los padres que todavía existen o los abuelos que todavía están por ejercer, que cojan a un nieto o un hijo entre los brazos y que establezcan una relación afectiva entre el leer como esa cosa que se hace para transmitir la historia. Porque realmente la lectura del sistema que ahora conocemos, hace una serie de siglos y de milenios seguramente, para transmitir la historia, pero realmente lo único que nosotros queremos es transmitir historia, es lo único que hay. En el momento en que la transmisión de historia sea clac, a través de microchip o de te voy a mandar un código que tú tienes aquí, se acabó la lectura. De hecho se está acabando, o sea que hay una parte también que ya nos cuesta cada vez más dedicarle tiempo a la lectura y queremos como comprimirlo todo. Pero me refiero que hay un elemento afectivo, emocional, que seguramente se nos ha olvidado a todos,
y que, por ejemplo, cuando éramos niños, no sé si recordáis a los que os hayan contado algún cuento, que tú querías que te contaran el mismo puñetero cuento una y otra vez. En realidad, el hecho de saber la historia no solo no te molestaba, sino que de alguna manera te gustaba. Pero siempre esperabas que pasara algo que no fuera así. De hecho, estaba siempre el juego del padre, la madre, el tito, la abuela, el abuelo contante, que hacía como un giro y el niño se cabrea y decía, no, eso no era así, eso no podía ser así. En el fondo nosotros lo que hacemos son esas variaciones sobre la expectativa y también sobre ese estado de tensión que hay en qué sucederá. No sé qué poder mágico tiene la historia, no sé qué poder mágico tiene el verbo. Algo debe tener cuando la Biblia empieza con eso de en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne, quiere decir que ahí, y ya sabemos que la Biblia no era sino una revisión de otros mitos anteriores que seguramente, bueno, pues siempre llega una cultura y se apropia de lo anterior y lo pinta de purpurina y lo pone según... le pone un tatuaje o le pone un... Sí, pero la naturaleza humana es curiosa porque... al final la escritura partió de la tradición oral de los griegos y hasta que Homero dijo, venga, todo lo que me estáis contando lo vamos a escribir. Y escribió la Odisea, la Ilíada. Y hemos estado 2000 años escribiendo y ahora volvemos al audio, al audiolibro, ¿no? Es decir, ahora volvemos a la transmisión oral, ¿no? Es decir, hemos vuelto a lo que fue el inicio, ¿no? Y a mí me llama la atención, ¿no? Ya de que y posiblemente el formato del libro termine acabándose dentro de, no sé, 30 o 40 años y todo sea por audiolibro. Hay un elemento en tu... si vamos sin intentar contar historias, pero hay cosas que están en tu libro. Es decir, en tu libro hay también un amor confeso a eso que está escrito. Sí. A lo que existe, a lo que se guarda, al valor... per se de los libros. Esto es algo que imaginaros en las librerías, en el mundo editorial, en el mundo contemporáneo, todos los que interesen los libros, es un debate que hay. ¿Qué hacemos con los libros? Porque ahora hemos descubierto que los libros ocupan espacio y que ese espacio teóricamente debe estar ocupado por otras cosas. No sabemos cuáles. Entonces ya es como, ¿qué hago con tantos libros? Bueno, nada, no tienes que hacer nada. Bueno, trasladarlo de un sitio a otro, ya está. Sí, es cierto. Y lo que comentaba, ¿no? Si buscas una casa, no busques una casa... Si tienes familia numerosa o si tienes muchos libros, tienes un problema para encontrar un sitio. Sí. Porque las casas no están pensadas ni para familias numerosas ni para gente con muchos libros. No caben, los salones no caben. Si metes una librería ya grande, ya no te cabe el sofá de Ikea o el salón, ya tienes que hacer, como digamos, meterte con un plano y empezar a hacer cuentas en los tamaños. No está pensado. Y mala cosa, ¿no? Que perdamos el hábito de buscarle un rincón a los libros. Es que además somos hijos de una generación, digamos, donde ya el valor de los libros, yo recuerdo, yo tengo una relación muy peculiar con los libros porque además mi familia... Mis padres trabajaban en una editorial y yo crecí cuando mi casa era un almacén de libros. Por lo tanto, la relación, que no fueran los libros de la hostia, eran libros de universidad y eran libros de idiomas, la mayoría, pero ver aquellos llenos de libros. Y además estamos también en una época, los años 60, donde digamos que la sociedad española está descubriendo y recuperando el gusto por el placer por ser leído. Sí. Recuerdo el éxito que había, quienes tengan más o menos mi edad, 60 tacos, sabrán que eso es así. Había una colección que se llamaba la colección RTVE de Salvat, que eran unos libros que estaban en todas las casas y los vendían en los kioscos y valían a 25 pesetas los libros. Y aquello de ir teniendo toda la colección y tener tu biblioteca real. Acordaos también todas las tiendas de muebles donde vendían listas de libros que eran de mentira, que eran de madera, para que pareciera que la gente tenía libros en casa, era algo que tenía un cierto valor. Ahora estamos justo en la cosa contraria. Sí. La gente que ya ve el libro como una cosa que ocupa espacio y que acumula polvo. Cuando uno cree, además, que en todos los libros se va acumulando además la memoria de todas aquellas personas que la han leído. O sea, un libro que se lee varias veces y que traspasa generaciones,
yo creo que ya es casi un objeto místico en sí mismo, ¿no? Es algo importante. El otro día estaba viendo recordando la historia de Champollion y la piedra de Rosetta, que en realidad es un libro de piedra en 3 idiomas, trilingüe. Eso sí que es un peñazo, ¿eh? Sí. Eso sí que es un peñazo. Totalmente. Pero ¿cómo seguimos hablando de este elemento mágico? Aquí hay muchos elementos mágicos en este libro. Y además utilizas el juego, ¿no? Aquí en la ilustración tú ya cuentas una cosa. Sí. Se supone que esta es la personaje principal, esta es Susana Torre. Sí. Con el tablero de ajedrez. ¿Es tan joven Susana Torre? Esa es joven. Esta es cuando era joven, ¿no? Esa es cuando joven, correcto. Vale. Y le gusta el ajedrez. ¿Tú eres también jugador de ajedrez? Soy absolutamente un penoso del ajedrez, porque el ajedrez hay que tener paciencia y capacidad de observación, y no tengo, o sea, capacidad de observación tengo, pero paciencia no tengo. Es decir, a mí no se me da bien. A mí me comen la reina en el tercer movimiento. O sea, una cosa, digo, ya está, me dura muy poquito. No soy buen jugador de ajedrez, no tengo esa paciencia. Pero sí que admiro a la gente que sabe la jugada. Me tuve que estar investigando pero me sonaba todo chino, ¿no? No soy buen jugador. Y de hecho, cuando me han propuesto de jugar al ajedrez, pareciendo que yo debo tener cara de ser jugador de ajedrez, digo, no se me da bien, la verdad. Pero bueno, no. Pero sí se me da suficiente como para saber que esa porque me lo han dicho, dice, oye, que ese tablero hace poquito, tiene más de 8 filas, efectivamente, son 64 casillas, 8 por 8, eso me lo sé. Oye, y tú trabajas con lenguajes computacionales. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un lenguaje computacional y el lenguaje escrito? Bueno, básicamente el lenguaje computacional está diseñado para dar un juego de instrucciones muy limitado y no para una comunicación conversacional. Es decir, el lenguaje de programación no te permite recrearte en la imaginación más allá de la pura programación y el puro código y la pura instrucción a la que va dirigido. Es cierto que luego hay gente que se atreve a programar y hace cosas muy abstractas, ¿no? Pero es un lenguaje infinitamente más limitado y con reglas mucho más definidas, mucho más estrellas. O sea, en el lenguaje nosotros podemos poner el sujeto, el verbo y el predicado o complemento donde nos dé las ganas y hay comunicación. En el lenguaje de programación no lo puedes hacer porque no compilas las cosas. O sea, tienes que cumplir una serie de reglas. Ya sea un lenguaje de bajo nivel o de alto nivel. Los de alto nivel son aquellos que cuanto menos palabras pones, más código a bajo nivel generas, ¿no? Y incluso a eso están dentro y estructurados dentro de un paquete de normas que no te las puedes saltar porque si no, no compilas, no interpretas. Hay más errores y más imposibilidad, o sea, está más afectado el usuario, por decirlo de una manera, ante un error del código que ante un error del libro. De hecho, las erratas la gente se las salta, pero en el lenguaje de programación no pueden existir erratas. No puede haber erratas. Está prohibido. Porque entonces, cuando te llama y te dice, niño, que esto se ha quedado colgado. Claro, efectivamente. Y ahí es tú, como ingeniero informático, el que dice, se enchufa y vuelve exactamente, eso es fundamental. Si es que todo se arregla. Si ojalá la vida fuera como los ordenadores, se arreglaran apagando y encendiendo energía, en realidad es una metáfora de la vida, ¿no? Al final siempre te tienes que reiniciar, ¿no? Y para comenzar un proceso que puede ser parece ser que es el mismo proceso, pero es un proceso ya limpio de todas las ataduras que te traía el programa anterior, ¿no? Oye, y explícame exactamente, porque tú dices ingeniero informático y todo eso suena así como... Pero realmente, ¿qué es lo que hace diariamente? ¿A qué le pones tú los cuernos cuando escribes en tu profesión? ¿Cuál es tu trabajo realmente? ¿Mi trabajo a qué te refieres? Yo soy ingeniero, yo trabajo de informático y tengo una empresa de desarrollo software y dedico mis ratos a leer mucho y a escribir. Menos de lo que leo, claro, pero a escribir, básicamente. Pero insisto, me preguntaba el presentador, porque es una pregunta que me hace mucha gente y yo sigo sin entender dónde está la rareza de que un ingeniero escriba. Como si hubiese una carrera para escribir novelas. No le digo, mira, estoy en grado de escribir novelas. No existe no entiendo esa. Y con un poco de chulería, que luego yo he visto las entrevistas y digo, hostia, qué chulo soy, no sé cómo se me aguanta. He dicho, mira, lo raro sería que un
alguien que ha hecho filología hispánica se pusiera a programar. Eso sería lo extraño. Ese proceso inverso sí que no se puede dar. Pero que alguien, ya sea abogado, ya sea ingeniero, a un abogado se le perdona y se le puede decir, sí, claro, es normal que escriba. ¿Por qué? Pero no sé por qué no se plantea como un camino difícil o alejado de la literatura, cuando al final lo que te une al proceso de escritura es tu proceso de lector previamente. Además es impensable. O sea, es implanteable que alguien quiera escribir un libro si no ha leído mucho antes. Porque si no, ¿de dónde fluye? De la imaginación. ¿De dónde vienen las historias? ¿No? La historia viene de lo que has leído. Porque si al final escribes sobre ti mismo, es muy simple. Pero si tú tienes detrás muchísimas historias leídas, son muchísimas vidas vividas. Entonces yo, gracias a los libros, pues como dices, yo estaba en la luna antes que Armstrong. Bueno, antes que Armstrong no, porque él fue antes que yo naciera, pero yo llegué a la luna con Julio Verne, ¿no? Y estuve en las profundidades del mar y he vivido una distopía con George Orwell y no cuento lo que ha pasado con El fin de nosotros, pero el que lo lea pues ha tenido otra vivencia que no está dentro de la vida normal de una persona. Y ese es un poquito el regalo que te dan los libros, ¿no? Y si luego nos vamos a los ensayos, pues te abren marcos temporales de historias que han sucedido y su interpretación y te dan, digamos, ideas nuevas que se suman a las tuyas y que seguramente sean hasta mejores que las propias de uno. Y eso configura al final una cosa que es muy peligrosa, que se llama tener opinión propia, pensamiento crítico, ¿vale? No ser crítico, sino pensamiento crítico y capacidad de plantearte la realidad no atendiendo a lo que surge de la fuente de información continua que te van apaleando y diciendo esto es así, esto así, esto así. Y dices, bueno, ¿es así por qué? ¿De dónde viene la idea, no? Y eso ayuda también, y aparte que es un privilegio que tenemos los seres humanos, la capacidad de lectura, la posibilidad, cuando lees la Odisea, ¿no? Con todo, es decir, y te estás leyendo una idea transmitida hace 2000 años, además escrita como tal, donde hay holocaustos, donde Ulises se enfada y le corta la lengua al mayordomo y le corta los párpados, por Dios, y la nariz, que es miserable, por Dios, pero es que la historia hace 2000 años. Eso corre, de verdad. Digo, esto no lo escribe. Digo, sí. Y esas historias están ahí pendientes de que tú las leas. Y como escritor, hay historias, yo siempre pienso que al final hay un cacharro que se le ponía a los niños, que es el atrapasueños, ¿no? Estas cosas sí. Vale, pues el proceso de escritura es como una especie de atrapasueños. Las historias están ahí, están buscando un dueño, están buscando que alguien las atrape y las escriba y las ponga en un papel. Muy platónico, por otra parte, existe un mundo de las ideas al cual accedemos directamente. Sí, puede ser platónico, sí, ciertamente, pero la idea es que te lo atrapa y te construye algo y me decían algunos, me gustaría escribir un libro, y digo, no te gustaría, no, escríbelo. No te queden en el me gustaría, escríbelo, porque a lo mejor ese libro te está esperando a ti. Bueno, y tú habrás tenido ese momento. Habrás tenido ese momento de salgo a bailar a la pista porque hay una chica allí que me gusta o no, pero soy un patoso bailando, me tengo que lanzar, etcétera, etcétera. Yo he sido de barra, tío, yo no... ¿Tú has sido un barra? Yo he sido observador de barra, no. Los bailones eran otros. Coche coba. Tú esperando otra que no le gustara bailar también. Yo no, te acababa la música y me iba, ¿no? No, yo he sido de barra. Bueno, pero utilizando la metáfora para la literatura, supongo que tú eras un lanzado diciendo, venga, me pongo a escribir. O tuviste que pasar por alguien que te dijera, algún maestro, tú lo pones en tu biografía, que cuando conoces a Manolo Alcántara... Sí, le gustó mucho. Le gustó mucho las novelas que escribí porque la trama iba sobre un poema, El mar no puede morir, de Manolo Alcántara, y él, que ni me conocía ni nada, lo leyó y me apoyó y además estuvo en la presentación. Y era un hombre que ni me... podía haber pasado, era un personaje notorio y podía haber pasado olímpicamente de mí. Y me ayudó y la verdad que me vino muy bien. Luego estuve años hasta que escribí 7 lágrimas rojas, pero ese libro yo me acuerdo que lo escribí por el placer de contar una historia que tenía ganas de contar, pero lo hacía de la soledad de mi ordenador, que lo ponía encima de... Lo escribía por la noche, lo ponía encima de rodillas y en la hora entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, que era una franja, tenía los niños pequeños, me dejaban agotado
Y cuando ya ellos sucumbían al sueño, sobre todo mi hija mayor, que está por ahí, ¿no? Pero que ha sido un ser muy, muy difícil de dormir. Ha costado trabajo dormirla. Cuando conseguía ya dormirla, estaba tan agotado que digo, mira, tengo esta franja horaria de las 10 de la noche a las 2 de la mañana. Y escribía ahí la novela, pero lo escribía y yo utilizo la palabra, la desvergüenza de quien sabe que no te va a leer nadie. Entonces, bueno, pues yo me lancé. Y me acuerdo que hice una pequeña reflexión en un momento determinado, porque iba muy lento, escribía una página por día, pero yo decía, mira, si escribo 3 líneas, son 3 líneas menos que me queda. Pero un día hice una cuenta y hice, a ver, ¿cuánto voy a tardar en escribir el libro? Si escribo tanto esto por esta velocidad, y me salieron 4 años. Y yo llevaba 6 meses, digo... Para 4 años esta ya se ha dormido, seguro. No, seguro, yo digo 4 años. Y tardé 4 años. Y efectivamente lo escribí. O sea, era un hombre de mantener el ritmo, ¿eh? Sí. Pues claro, escribía todos los días. Y me acuerdo que cuando iba a acabar el libro, me quedaba, un pequeño párrafo. Y dije yo, lo voy a escribir mañana. Me voy a recrear todo el día en pensar que mañana termino la novela, 4 años. Y lo acabé. Al día siguiente me senté, fueron 5 minutos lo que invertí porque tenía claro el párrafo, y cuando puse fin era como decir fin a 4 años de lectura. Wow. Vale, pero lo escribí y ya está, ¿no? Lo dejé allí y de pronto un día me da por leerlo y digo, tío, pero no me ha salido tan mal. Y ahí empezó la historia de 7LR y la historia lo presenté allá al planeta, que fue lo que le dio vida. Y tardé, creo que fue 1 año y medio también. Ahí ya lo habías pillado... Sí, pero también porque iba muy motivado con las otras novelas, pero sí tardé creo que año y medio tardé o 2, y también tenía un ritmo más rápido de escribir, ya tenía más herramientas, y también hice el mismo proceso. Cuando me quedaba un trozo, le dejé al día siguiente para recrearme en el placer de mañana termino la novela. Y también quedó finalista del Fernando Lara, pero luego tuvo una vida larga hasta que volvió hasta convertirse en este libro, porque, bueno... fue finalista cuando el 19. En 19. Luego vale. Ya vino la pandemia y todo, pero tuve un proceso largo porque la gente literaria me dijo, mira, hay que reformarla, la misma trama hay que reformarla. Y me puse en manos de un revisor, no un revisor ortográfico, que empezó a decirme, mira, tal personaje me tienes que contar de dónde viene, esto tienes que contarme aquí, esto tal. Y aprendí una barbaridad. Es decir, yo tenía las herramientas, que era mi forma de escribir, tenía mi experiencia como lector, pero ya él me dio una visión de, mira, hazlo así, esto. Y sobre la trama final, que quedó finalista, salió este libro, sigue siendo la misma trama, sigue siendo la misma novela, pero como que... Ya está mejorado. Sí, ha dado un punto de que está absolutamente todo cerrado, que es lo mínimo que se le puede exigir a una novela. Si tú te implicas, compras una novela y empiezas a leerla, por lo menos le pides al autor que te resuelva las cosas, ¿no? No te dejes ahí colgando, vamos. No, y además, últimamente, y no es la primera vez, quiero decirte que los autores, antes, ahora que hablabas de Lorca, yo siempre fui muy lorquista, muy lorquiano, desde que era jovencito. Entonces, digamos que la gente de Lorca, los que seguíamos a Lorca, leíamos todo. El papelito que había quedado donde había dejado una dedicatoria, una cosa y siempre estaba buscando, además, el manuscrito final del público, así que, porque te quiero a ti solamente, si lo habría escrito alguna vez, todas esas historias que dijo haber escrito o que tenía pensado escribir, que como tú bien dices, es curioso cómo pesa tanto el valor de aquello que podría haber hecho, como si fuera una especie de santo grial. Pero que últimamente, y a lo largo del tiempo te das cuenta, porque hay como una especie de mística cuando no has pasado... No conoce el oficio del escritor, de que hay gente que le sale así como de primera redonda. Hay casos donde apenas han habido, pero en la mayoría de los casos hay mucho cambio, mucha evolución, mucha edición, se parecen poco las primeras ediciones a las siguientes, y últimamente además se da mucho lo de Juan Bonilla, acaba de escribir hace un año, Nadie conoce a nadie, y no se parece nada a la primera novela que escribió. Bueno, no se parece nada, se parece bastante, pero que hay una gran evolución y es algo que creo que es a defender. Es decir, tú no eres el mismo lector en el momento que estás escribiendo, ni el mismo escritor dentro de un tiempo. Ni escribiré los mismos libros, efectivamente.
Y hay un ejemplo muy claro, en La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón, creo que lo reescribió como no sé cuántas veces. Y es un libro redondo. ¿Vale? Ahora. Es un libro redondo ahora. Claro. También La catedral del mar de Ildefonso Falcone. ¿Sí? Cuando llegó, le dijeron, esta historia está bien, pero habría que hacerla. Y la reescribió como 6 veces. Y claro, fue un éxito literario. También eran otros tiempos. Ahora se exige, yo creo que a los escritores que escriban un libro por año para mantener esa necesidad de estar continuamente alimentando historias a un negocio editorial que en realidad yo, por ejemplo, importan los escritores es un pepino. No recuerdo a Reverte que escribiese tanto antes. Lo que pasa es que a Reverte le sale del tirón porque ya es un mega profesional. Pero tenemos lo de la reina roja, reina blanca, reina verde, no sé ya cuántas reinas lleva. Hay una cosa, y espero que un día venga aquí Juan Gómez Jurado, sí. Pero bueno, supongo que no se lo verá. Pero hay unos blogueros fantásticos, youtubers, que se dedican a la promoción de libros, que son 2 nerds, como se dice ahora, de la literatura, y entonces tienen un modelo fantástico que es analizando libros por su primera página. Entonces lees la primera página. Y con el caso de Juan Gómez Jurado, al que yo no he tenido el gusto de leer, a mí me cuesta trabajo leer un bestseller, lo reconozco, dicen, vamos a leer la primera página de la última novela de Juan Gómez Jurado, que yo no sé si era la roja, la blanca o la carmesí, lo ignoro. Y entonces lee la primera página, dice, y ahora vamos a leer la primera página de la novela anterior de Juan Gómez Jurado. Y exactamente la misma. Bueno, ya está. Aquí acaba la crítica de Juan Gómez Jurado de toda la historia. Bueno, a eso es lo que me refiero en el momento en el que estamos viviendo ahora, donde se exige, se exige al que quiera seguir el rollo. Nadie lo está exigiendo. Pero como parece que esto funciona, pues vamos a seguir haciendo la misma teleserie hasta que ya nos muramos de asco. Vamos a ver el mismo partido de fútbol siempre. Termina de la misma manera y pasa lo mismo. Pero que bueno, que siempre está la posibilidad de decir, pues no. Quiero decir, y ahora viene la pregunta, hay un momento donde tú tienes ganas de escribir las historias, de sentirse escritor, de ser ese mismo que tú has leído en otro. Y supongo que ya llega un momento donde encima te encuentras que no solo tienes la satisfacción de haber terminado algo, que nos has contado antes, sino que encima va alguien y te dice, oye, y ya no es tu hermana, tu madre, tu amigo seguido. Mi mamá está ahí, cuidado, ¿eh? Está que está ahí mirándolo. Ahora nos dirán. Sino alguien que no tiene nada que ver contigo. Alguien que no tiene nada que ver contigo. Mi hermana no ha venido. No, pero es que esto. Mi hermana no ha venido. No, sí es ella, pero no. Ah, bien, vale. Alguien que no tenga que no tenga nada que ver contigo, que de pronto te conoce y te dice, oye, he estado leyendo, y lo ves con un entusiasmo. Eso supongo que te cambia la cabeza, porque ya dice, le estoy escribiendo a alguien que no conocía. Sí. Y que me ha colocado en un valor que yo le daba a lo eso sobre todo ocurre con las reseñas que te ponen en las novelas, ¿vale? A mí me dicen muchas veces, ¿te molesta que te pongan malas reseñas? Te digo, mira, a mí me molestaría si hablaran de mis hijos y dijeran, tu hijo es un petardo, eso sí me molestaría. Pero que hablen de un libro es un libro, no es un hijo, ¿vale? Por tanto, están para que la gente opine bien o mal o no le guste. Pero es cierto que de pronto te hacen valoraciones de la novela gente que no conoces, evidente. Y yo digo, hostia, qué bueno, ¿no? Y también un poco lo que comenté esta mañana, ¿no? El hecho también de que escribes un libro y luego el lector te devuelve un libro diferente. Claro. Y eso es genial. Y además te lo enfoca en determinada frase o determinado punto de la novela que tú quizás no le dabas importancia, pero para él tenía o para ella tenía un peso importante porque vivía un momento vital o porque les llamaba esa frase concretamente mucho la atención. Y esa devolución del libro, eso yo te doy 1 y te devuelvo 100, que es lo que hacen los lectores, es maravilloso. Y también peligroso porque una vez que pruebas ese veneno, el veneno de la lectura, te conviertes en un escritor para lectores. Y escribir, no es lo mismo escribir para ti que escribir para que te lean. Ese proceso es diferente. Y pierdes ahí un poquito digamos,
la brújula de tu espíritu como escritor. O sea, tú tienes una brújula que te va indicando. Hay dos tipos de escritores, dicen, los de mapa y los de brújula. Los de mapa, los que tienen una historia bien trazada y lo van contando, y los de la brújula y dicen, voy a tirar por aquí, voy a tirar para allá, y le sale. Al final todo el mundo llega a su destino, pero digamos que la forma de contar lo de la brújula y los que lo hacen por mapa es diferente. Pero esa brújula también lo tienen que tener los de mapa para no perder el espíritu con el que tú tratas de expresarte y de contar los libros. Y cuando escribes para que te lean, se te cae de las manos la brújula y debes intentar no perderla. Porque al final, tu objetivo, evidentemente el que vende 10 millones de libros, escribe para sus lectores, es intentar contar algo que merezca la pena leerlo. Y que a ti te merezca la pena escribirlo, ¿no? Y eso es difícil, ¿eh? Cuidado con ese equilibrio, es complicado. Y más en la época que estamos viviendo, donde básicamente estamos como mendigando ya la atención del otro, sí, para que nos recuerde que existimos. Sí. Es decir, es un momento complicado. Ojalá existan más personas como las que tú dices, escritores como los que tú dices, pero creo que no es lo común. Y si lo están, como no están buscando los lectores, no les interesan las editoriales como tal, están ahí perdidos con maravillosos libros que unas veces abre y dice, pero ¿y esto por qué nadie habla de él? Exactamente. Porque ya se han perdido los lectores, claro. No ha pillado el ruido de lo que se intenta vender. Yo me puedo tirar hablando hasta dentro de 15 años, porque ya habéis visto que le doy bastante a la sin hueso, pero me gustaría sobre todo que participaran ellos, que también te conocen. Hay una cosa que también te emplazo, porque aquí veo muchos futuros lectores, no sé si alguno ha leído ya la novela, ¿te ha dado tiempo? ¿Hay alguno? Algunos hay que hacer así, sí, que se lo sabe. Bien, bueno, no digáis nada, porque al hombre esto se queda grabado y de pronto va y sale, toma, spoiler. En el minuto 54 ya te han dicho quién es el asesino, traca atrás. Bueno, pero sí me parece que podríamos hacer un club de lectura a posteriori. Asesina, ¿eh? No. Bueno, el asesino. No, que no despista. El asesine. No, vamos a ver quién es el asesino. Bueno, me gustaría que hicierais preguntas o incluso que dijerais cosas sobre Juanmi, que lo conocéis bastante mejor que yo lo acabo de ver esta mañana, vamos. Sí, que digan cosas. Esto ya un poquito de chipeo, de zarceo. Señores. Dime. Espera un segundillo, porque para que esto quede grabado... Está todo preparado. Y di tu nombre, si no te importa. Sí, Víctor, se lo digo yo, es Víctor Moreno. Vamos. Soy Víctor. Víctor. Pues nada, encantado. Básicamente, en esta novela, ¿el final tú lo tenías muy claro desde el principio o has sufrido cambios mientras tú lo ibas escribiendo? No, lo tenía clarísimo. Sí, lo sabía. De hecho, yo escribo las novelas por convicción. O sea, porque estoy convencido que la voy a escribir, que sé que es la historia y porque sé la historia que voy a contar. O sea, no tengo golpe de sorpresa de, uy, mira, me acaba de salir esta historia, ¿no? Sabía a dónde iba dirigido y sabía lo que iba a contar, eso sí. Y otra pregunta, si puedo, ¿hay otro proyecto en mente ya? Sí, pero es muy complicado, tío. Yo no sé por qué me gustan las historias complejas y complicadas, sobre todo porque luego hay que escribirlas. Pero sí hay otro proyecto. Que me acuerdo cuando escribí 7LR, me preguntaban también si había proyecto y estaba pensando en esta. Y estaba pensando, ¿cómo la voy a escribir? Pues ahí está. Y es decir, al final tienes el propósito, la escribes. Y algún día espero volver a tener ya la siguiente, vamos. No digas nada porque si no Pérez Reverte te lo copia Juan Gómez Jurado. Sí. Que ve estos vídeos. Bueno, pues ya está. ¿Alguna preguntilla más? Venga, iros pasando. Hola, yo soy Ángel. Ángel Capaz. Yo le quería hacer una pregunta a Juanmi. Yo sé que, tú trabajas mucho con inteligencia artificial, ¿no? Y sé que la novela no ha salido por inteligencia artificial. Es de antes de la inteligencia artificial. Pero si no has sentido, ya que pagas la suscripción de la cara, buena. ¿No has pensado no has tenido la tentación de preguntarle, de mostrarle tu novela a ChatGPT y que te diga qué le parece? Si es que lo he hecho con mis relatos, porque yo soy autor de Zenda y escribo hoy relatos, ¿no? Y luego he probado de escribir cosas que encuentro por ahí malísimas y siempre te dan una crítica estupenda. Eres maravilloso escritor. O sea, la inteligencia artificial, como buena inteligencia, está dotado
modelo de educación el que espejito nunca se pelota, va a llevar mal contigo, la verdad. Ya. Nunca te va a decir, mira, esto no hay por dónde cogerlo, ¿no? Después hablan entre ellas y dicen, no voy a respetar. Sí, o sea que no es de fiar, no es muy sincera la inteligencia artificial. Es como, yo le digo, es como un familiar que te quiere mucho y que siempre va a ver bueno todo lo que tú haces, así que no vale. Es tu madre. Sí, bueno, Esto es tu abuela. eso, es sí, tu abuela. de hecho, y además, de verdad que yo tengo el prurito humano, es decir, el orgullo humano de haber escrito novelas antes de la inteligencia artificial y haber hecho una ingeniería antes de Google, que eso no es fácil, pero lo de aquí, estudiar una carrera antes de Google, no. Ahora es muy fácil, por Dios, está todo hecho. Señor, ahora ya no tiene mérito. Así que. Ahora. Más preguntas. A mí me surge una preguntilla, y ya que has comentado que... Perdóname, ese es mi ahijado, ¿eh? O sea, Este es tu ahijado. Vale. Esto es. Bueno, ir haciendo las preguntas los que estáis pagados, ya después los... El otro era mi primo, otro amigo de toda la vida, o sea que... Ya, esto es en Esto casa, está- ¿eh? Pero me sale gratis, tío, pero bueno. Sí, sí. Que, como te quería preguntar, ya que dices que tienes la idea de la historia que quieres contar clara antes de empezar a contarla, ¿cómo surge? ¿Cómo surge la historia? ¿Cómo nace? ¿Empiezas con una idea fugaz, con un final que te gustaría y vas buscando un camino que lo hile desde el inicio? ¿Va surgiendo mientras estás escribiendo una o...? ¿Cómo es ese proceso? Desde que nace la idea hasta que termina el último párrafo. Pues es un proceso de que se diría... ¿Cómo te llamas? Daniel de los Ríos. Dani. Dani. Es un proceso que se construye sobre el esfuerzo, como todo en la vida. Es que en realidad yo lo pienso y yo si tuviera que poner a mí esos vídeos de te enseño a escribir una novela y tal y cual y vas a vender, o sea que ahora Sí. te salen, y digo, eso no es verdad, porque no existe, no, o sea, hay maneras de escribir un libro, pero la capacidad de construir una historia yo no sabría decírtelo, Daniel, con lo cual me has hecho una pregunta puñetera, Bueno, pero cabrón, él, vamos. él no te ha hecho exactamente todo el proceso. Sí, sí. Lo que Esa él no- te ha dicho, básicamente, creo, Es el la proceso. primera es que el momento donde te caes del caballo, es decir, ¿cómo surge? como Hay una como San mujer Pablo, que se ¿no? encuentra un cadáver sin cabeza en Sí, su pero- nevera. Y esa es su hija, imagínate. ¿No? Algo así has querido preguntar también, Sí, ¿no? sí, el cómo cuando se comienza una nueva historia, yo no sé si es algo que te sienta a decir, vale, me voy a inventar alguna historia y si me mola, escribo un libro. Mira, yo tengo un archivo que se llama chuleta.txt donde voy generando ideas, ¿no? Y el otro día me di con él y había una idea de lloran 6 vírgenes en una Semana Santa de Málaga. Y eso era... La idea. Y la construí, la novela. Y esta es... Esa es 7 virgen. Ahí le metiste una virgen más, claro. No, bueno, es que hay una lágrima más. Ya, Vale. no te voy a Vale, hacer vale, spoiler vale, de la vale, vale. novela. La última lágrima es la que resuelve la historia. Y esta tenía también una de una mujer en un ático salva el mundo. ¿Vale? Vale. Y construí ahí, a partir de ahí construí sobre una idea, se me surge una idea y dice, oye, esta idea puede ser buena. Vamos a construirla, vamos a darle cuerpo. Lo difícil no es construir... ¿Eso soy yo? ¿La fritura No, esa? eso es... Ah, Apágalo mientras no estés hablando. Lo difícil para mí, o sea, no es crear la trama principal, sino todas las subtramas, porque si al final cuento una historia lineal como que se te queda corta la novela. Todas las tramas que van en paralelo y se tienen que cruzar y al final se tienen que juntar, ese es el proceso complicado. Pero yo tampoco soy de los que ponen hilos y hacen notas y se... Eso es lo que yo te preguntaba hoy. No, porque no, Te yo- imaginaba como el de True Detective allí. Con... No, lo tengo en la cabeza y bueno, Vale. me funciona. Y voy construyendo la novela, es decir, dirigiéndola hacia un punto, yo sé dónde tengo que acabar. Y hay una cosa que suena muy, muy de escritor, que es es que va a sonar muy... Dice, dejo que mis personajes, lo digo con voz así, ¿vale? De escritor. Digo, dejo que mis personajes me cuenten la historia. Toma ya. No, pero es verdad. Eso sí, queda muy bien, pero al final eres tú el que lo está escribiendo. Pero como dotas de personalidad a tus personajes, si dejas y respetas la personalidad que le has dotado, que eso sí es importante. Mira, Dani, eso responde tu pregunta, tío.
la definición del personaje y la personalidad de cada uno. Tienes que tener claro cuál es la personalidad de cada uno para respetar lo que va a ser cada uno, y a eso sí te va a ayudar a que como he dicho antes, te cuenten la historia, tú la escuchas y la terminas. Y eso sí que es verdad. Esa quizás sería por donde yo empiezo. Voy definiendo los personajes y voy definiendo esta persona es de esta manera y hace esto, y estas son las características de su personalidad. Y cuando están encarnados, Cuando están encarnados, tengo que respetar. Hay una coherencia. Pero es que además interna. acudo mucho a esa primera página para leer la personalidad y decir, ¿cómo lo diría esta persona? O ¿cómo lo diría tal? Y escudo mucho siempre al guión y me fijo en eso para ir construyendo la O sea, sí tienes un pequeño guión, digamos, sí. de referencia. No, bueno, también, perdona, se me olvidaba, hago una sinopsis principal de cada capítulo. Vale. Y eso me permite también cambiar los capítulos. Es decir, yo hago... A veces me salen más capítulos y dice, este va a hacer esto. Venga, pues escribo una sinopsis del capítulo. Y todavía no lo he escrito. Esta. Y al final tengo ese guión largo. Pero luego, ¿cómo despliego? Pues no sabía decirte. En realidad, pues como me dé el día. No sabía decirte nadie. Te he dicho ya mucho, ¿eh? ¿Y eres cronológico? ¿A qué te refieres? Es decir, el orden de escritura, No, a el veces he orden de la cambiado, novela, no, a veces no. Y eso porque se nota claro, que ahí hay un... Y esa es la magia, es decir, esa es la magia de los que escribimos ahora con un proceso de texto. A mí me maravilla que el Quijote se escribiera a mano, tío. Claro. O que los Santos Inocentes y la Colmena se escribiese a mano. O sea, él la escribía a mano y como decías. O sea, eso no da margen al error. O sea, lo tienes que escribir perfectamente, luego lo tachabas y tal, pero la libertad que te da un proceso de texto, de cortar, pegar, poner aquí, guardar, eso es una maravilla. Aparte, a mí me da la sensación que se pierde un poco de identidad en el proceso. A ver, te lo digo desde también una perspectiva un poco peculiar y personal. Yo recuerdo cuando yo escribía, sobre todo, lo que me interesaba era la poesía, me negaba por no sé qué estúpida cosa romántica, adolescente o juvenil, a escribir a máquina porque sentía que la escritura a máquina carecía, digamos, de mi identidad, de mi grafía. Sí. Yo todo lo escribía a mano. Cuando tuve por narices, porque me metí en un periódico, a aprender todo a la vez, a tener que escribir a máquina y aquello de escribirlo a mano y después trazarlo... Entonces tuve la sensación que ahí perdí identidad, es decir, que la letra, el texto mío era el texto de todos los demás. Después eso no es exactamente así, pero algo de eso hay. Pues y algo de eso hay también en este mundo donde Wikipedia es el saber de todo y a todos nos pertenece, ¿no? Sí, pero eso porque tú tendrías buena letra. Porque si yo lo hubiera escrito... No, pero me creía que era mía. Estoy por perdido el libro, vamos. Tengo letra de médico, o sea que no me vale. Bueno, más preguntas. Que te dé... Enciéndelo si no está encendido, mira. Sí. Hola, Juani. Enhorabuena por tu... Juan Carlos de toda la vida. Por tu segundo libro. Mi nombre es Juan Carlos Rivas, pero no lo digo para que se quede grabado, sino para el tercer libro, en vez de Lorca, yo te doy idea. Voy a poner Johnson, que era el mote que teníamos nosotros de pequeños. No estaría mal, en vez de Lorca, un Johnson. Un Johnson. Lo haré. Enhorabuena. La pregunta y mi duda, Juani, te diría, si tuviera que valorar... No, el campero no ha venido en este libro, ya me he dado cuenta. Tuviera que valorar una base cuando has terminado el libro, diría, lo fundamental, la base fundamental de haber escrito este libro, ¿cuál ha sido? ¿Tu cultura lectiva, tu creatividad, tu imaginación? Porque este libro, no lo he leído todavía entero, voy por una cuarta parte, tiene mucha imaginación. Entonces, ¿tú cómo valorarías el principal, fundamental, base de ti para cuando has trasladado todos tus pensamientos en este libro? Pues, la base de tu lectura, que has leído miles de libros, tu creatividad, tu imaginación. Pues las ganas de contar cosas. Sí, las ganas de contarlas. ¿Sí? Y de todo lo que uno tiene al final, bueno, todos tenemos nuestro mundo interior, ¿no? O sea que... Y el poder expresarlo y escribirlo, y creo que además es una herramienta preciosa. Ojalá todos pudiéramos expresar, digo, como terapia, ¿vale? Nuestra terapia es escribir un libro. Quizás eso ayudaría a mucha gente a... Bueno, está en los diarios, pero
expresas tus sentimientos, tus emociones. Está en las redes sociales, incluso los, Sí, pero los sin WhatsApp. exponer- Ahora sin- se escribe sin más que exponer- nunca. Pero sí, claro. Se pero escribe sin más que nunca. exponerte. Otra cosa es que entendemos por escritura, pero se escribe más que nunca. Pero sí. Pero Me es están verdad haciendo- que ha cambiado, Me ¿eh? están haciendo señales de que el tiempo se está acabando. Se acaba el programa, ¿no? Harder. ¿Viene el anuncio ahora o qué? No, ahora vienen los anuncios. No, ahora viene la parte donde tú firmas. Ah, mira, perdón. Ahí al final está uno de los protagonistas, que es mi sobrino, que es Jaime Cama, que es guardia civil, que lo tengo que decir. Ahí está. ¿Es uno de los protagonistas? Sí, que ahora mismo se quiere morir. Y si no se ha muerto no es ya. Jaime el policía, ¿no? El Sí. guardia civil. Dos amigas mías, bueno, Diana y María José Torres. Diana le puso el nombre de Susana porque ella firmaba sus papers en el Word con Susan. Entonces, A ver, ¿dónde está Torres. Susana? Ahí está Diana y Torres. Y el padre Campo también está por ahí, ¿no? Sí, no, que no es cura, ¿eh? Pero bueno. está ahí, no sé quién más. Bueno, ahí he El puesto- padre Campos me ha gustado. Me ha gustado mucho el de la Revolución Cubana. Sí, porque además también tú existe. tú has estado en Cuba, ¿no? No, yo he estado en Cuba, sí. Has estado en- Pero Pero es que ahí, trabajo con ahí está bien gente- conseguido el lenguaje. mi- que yo hay veces que digo, pero esta gente habla así normalmente, que me entran ganas de... Pero está Habla revisado normal, por anda. uno de La Habana, ¿eh? ¿Qué? Está revisado por gente de Ah, La Habana. bien, bien, Yo trabajo bien, con bien. gente, parte de mis programadores trabajan en La Habana. Y entonces esa gente también existe. Claro. Aguado, Guerra y todo eso también existe. Entonces, mi nombre. Le he puesto nombre de todos O mis sea, que mis nada, amigos. nada más que si la compran los que salen de alguna manera, Sí, ha salen triunfado. todos, salen muchísimos. Salen Jesús, muchísimos. habéis triunfado. Nada. Salen 500 aquí en la... Sí. Más preguntas, alguna más final. Venga, alguien que diga el secreto final. Hay algo que creo que podemos emplazarnos los que estamos aquí, porque espero que lo compréis todo. ¿Eh? El libro es gratis, lo que va es la firma, que lo sepáis. Que es que podemos hacer dentro de 2 o 3 meses un pequeño club de lectura o lo que sea, ya para hablar abierto a decir, la gente ya que discuta sin temor a hacer spoilers. Vale. Solo entre gente que haya leído la novela. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Vale. Bueno, pues queda aquí cerrado este compromiso. Si no hay más preguntas, sí hay una pregunta allí al fondo. Por favor, Ese es mi sobrino. Ahí, que viene a pegar. tu sobrino ya te va a reventar. Que tiene que hacer otro libro, porque Ah. para los demás se Claro. Sí, no te preocupes. Lo haremos. Yo soy el sobrino que no sale. Qué tío más grande, ¿eh? Con qué rencor. Es que están picados entre ellos. Sí, es que tenía ganas de crear un poco de discordia. Digo, vamos a poner. Te va a cargar de Este es el familia. hermano de Jaime Cama. Vale. Vale. Que yo te quería preguntar, porque has dicho que un escritor lo primero que es un gran lector. ¿Y qué fue lo que te hizo a ti saltar de ser un lector a empezar a escribir? Sí, hay que ser. Es que yo no me planteo la posibilidad de escribir un libro si no has leído. Porque, insisto, si al final no cuentas las historias que has leído, solo cuenta tu vida, el libro va a ser aburridísimo. Si vamos. tú supieras Sí, ya lo sé. lo que hay por ahí. Uf. Y el saltar, yo creo que al final es un proceso natural. No todo el mundo se atreve a escribirlo, porque además un libro sobre todo es mucho esfuerzo. Como sacarse un doctorado, ¿no? Que es lo que das tú ahora mismo, ¿no? Pues, o hacer un máster o lo que tú seas, ¿no? Y no todo el mundo está dispuesto a hacer ese esfuerzo, que es que son horas, ¿eh? Son muchas horas, muchas ganas y que al final te saca un libro que te merezca la pena. Y también entender, y eso es lo que decíamos esta mañana, si al final escribes por buscar una notoriedad, estás perdido. Porque los libros es el camino más distante para la notoriedad. De hecho, los escritores de siempre, los Cele y tal, eran conocidos porque salían en la tele, no porque escribieran. Cierto. Y Adelibe, que era un hombre que iba por el campo cazando con su gorra, apenas lo conocía nadie, y tenía en España un montón de colegios con su nombre, ¿no? No creo que sea el mejor camino para convertirse en una persona notoria, creo yo. No voy a abrir ahora un debate, no. Vale. Pero bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Final? No. Pues entonces os pido un fortísimo aplauso a Juanmi de los Ríos. Muchísimas gracias. Y el próximo jueves tenemos aquí otra presentación.